Bien, vamos con la última unidad de la diplomatura, la unidad número 5, que tiene que ver con las interacciones, o mejor dicho, con una pequeña selección de las interacciones posibles en el mundo, en el periodo helenístico, ¿bien? Digo que es una selección porque podríamos pensar en muchos casos. Ahora hemos simplemente seleccionado la cuestión, sobre todo de las interacciones en torno a festivales entre algunas polis helenísticas y luego fundamentalmente centrarnos en la cuestión de la swingeneia, las relaciones establecidas de forma diplomática a través de el parentesco, en algunos casos real, en otros ficticios, pero siempre eh, creído verdaderamente como algo importante y central para las interacciones horizontales entre las distintas polis. En ese sentido, me gustaría iniciar con el pequeño ejemplo, digamos, de una pequeña muestra de lo que eran la intensidad de las interacciones entre las polis a finales del siglo III a.C., con el caso de Magnesia del Meandro, que a finales del siglo III antes de Cristo impulsó unos juegos entetéricos en honor a Artemis Leucofriene, una deidad local, y buscó obtener el reconocimiento por parte de una comunidad relativamente amplia de ciudades griegas que se extendían entre Sicilia Oriental, zona de Siracusa, que acá podemos ver con el número 31, hasta una zona que no está en el mapa y que está marcada aquí aparte en la zona abajo a la izquierda, que era la ciudad de Antioquía en Persia, bueno, cuya ubicación exacta se desconoce, pero se sospecha que está más o menos por esa zona, es decir, al noreste del Golfo Pérsico. En total son un poco más de 200 comunidades entre ciudades, coiná y, es decir, estados federales y reinos, los que aceptan reconocer los juegos pentetéricos de Magnesia y que a su vez también reconocen la ciulia, es decir, la inviolabilidad de dicha ciudad, es decir, que nadie pudiera atacar su territorio ni su núcleo urbano. Para poder obtener esto, lo que hizo Magnesia fue enviar una serie de embajadores sagrados, ¿no? Los llamados theoroi, que a su vez se esperaba que fueran recibidos, se establecían, se designaban a nivel local en cada una de estas 200 comunidades, theorodokoi, que era el nombre que tenían, que era una especie de anfitriones, quienes se encargaban de recibir y hospedar a estos enviados sagrados cada vez que se iba a anunciar la realización de los festivales y de los juegos, ¿no? Lo mismo ocurría en el caso de Delfos, en el caso de Argos, en el caso de Olimpia, por ejemplo, que ya en encuentros anteriores hemos mencionado la existencia de estas famosas listas de theorodokoi, es decir, de anfitriones locales encargados de recibir a los emisarios que venían a comunicar la realización de los juegos. Es una muestra clara, digamos, el mapa de este reconocimiento del festival en honor a Artemis Leucofriene, del éxito que tiene Magnesia del Meandro, sobre todo en el establecimiento de relaciones bilaterales con una comunidad bastante amplia de polis, ubicadas fundamentalmente en la zona del Egeo y en la zona de Grecia continental. Este tipo de relaciones, en este caso, tenían un valor ritual y cultural importante, pero que también tenía, como vemos, beneficios políticos y económicos centrales. En el caso del reconocimiento de la cilia, podía adoptar o puede, digamos, servir de ejemplo para lo que John Maa denomina como una
intensa interacción entre estados pares, ¿no? John Maas recurre allí, como planteo aquí, a una idea, un concepto desarrollado por los arqueólogos Colin Renfrew y John Cherry, que elaboraron un modelo de interacción entre comunidades políticas equivalentes, se consideran iguales, análogas entre sí, que estaban fuertemente interconectadas y cuya existencia se entendía como parte de una red, ¿no? Este modelo que pensaron Renfrew y Cherry se oponía abiertamente al modelo clásico de centro y periferia, que supone que existe un área central de mayor desarrollo, con más poder, con más recursos, que se encarga de establecer relaciones asimétricas con una periferia a la cual no solo le extrae recursos, sino que también se encarga de estimular y desarrollar. En el caso del modelo de Renfrew-Cherry, lo que se ponía el acento era en que los cambios, los grandes cambios a nivel político, social, económico y cultural ocurrían a través de redes de interacción horizontales, sin la necesidad de que existiera una entidad política superior en términos de poder que los impusiera o los estimulara, ¿no? Y en tal sentido, digamos, este modelo ha sido bastante eh, exitoso en el caso del análisis para el mundo griego. Había habido algunos trabajos previos dedicados a la época de finales de la Edad Oscura, comienzos de la época arcaica, y John Maas se encarga de demostrar en el artículo que tienen para leer, publicado en la revista Past and Present, bueno, para el caso de las ciudades helenísticas, uno puede ver claramente el funcionamiento de una red de ciudades estructuralmente homólogas, que comparten conceptos básicos y conciencia de una cultura común y que en tal sentido interaccionan, ¿no? Esto me parece que a un nivel macro es importante porque muestra que la interacción no solo se daba a través de la guerra, ¿no? Como hemos visto en el capítulo sobre las polis y los intensos conflictos que existían por recursos económicos, por el control de determinadas tierras de labranza o de determinados recursos económicos como podía ser una mina, una zona de pesca o un lugar estratégico como podía ser un fuerte ubicado en la zona fronteriza, sino que también estas interacciones ocurrían en un plano diplomático, pacífico, y que tendía a reconocer que existía una equivalencia entre estos actores que en última instancia se consideraban como parte de una misma comunidad, podríamos decir, entre comillas, internacional, ¿no? Con todos los problemas que puede tener recurrir a esta idea de internacionalidad para el mundo antiguo, ¿no? Y dentro de las modalidades de estas relaciones horizontales, quisiera poner el acento en una que me parece particularmente importante, que es la de la syngeneia, ¿no? La idea de parentesco entre comunidades, que está muy atestiguado en las fuentes literarias, muy atestiguado en las fuentes epigráficas, y que nos revela todo un mundo de interacciones horizontales entre comunidades, entre polis, que buscaban darse a sí mismas un poco más de seguridad dentro de un mundo que era verdaderamente violento e inestable y en el cual las polis individualmente podían aparecer como presas fáciles para actores políticos más fuertes. Yo quisiera iniciar con un pasaje que en realidad es un fragmento de Polibio, historiador Polibio de Megalópolis. Su obra se conserva completa hasta el libro quinto. De ahí en adelante lo que tenemos son fragmentos. En este caso es un excerptum, un resumen, un pasaje extraído de resúmenes bizantinos sobre las embajadas, ¿no? Y está ubicado temporalmente, por lo menos el acontecimiento que narra Polibio, entre el 210 y 209 a.C., que es la conquista romana de Egina, que Egina es una isla, una polis importante en el Golfo Sarónico, que pertenecía al Estado federal aqueo, al Koinón aqueo. En ese momento, el Koinón aqueo era aliado de Filipo V, pertenecía a la llamada
alianza helénica que había fundado Antígono Dosón para combatir a Cleómenes de Esparta. Ahora esa alianza helénica, capitaneada por Filipo V, estaba en guerra, la primera guerra macedónica, contra romanos y etolios, ¿no? Entonces, el procónsul en ese momento, Julio Sulpicio Galba, llega a Egina y, bueno, no tenemos los pormenores de cómo ocurrieron las operaciones, pero nos encontramos con este pasaje en el cual ya ha conquistado Egina, ¿no? Y dice Polibio, cuando los romanos conquistaron Egina, los eginetas, que no habían logrado escaparse, se congregaron en sus naves y rogaron al general vencedor que les permitiera ir a buscar rescate en las ciudades de linaje afín, es decir, ciudades que eran parientes, que estaban unidas por Singuenella, probablemente las ciudades del Golfo Sarónico, de la zona de la Argólide, ¿no? Primero, Julio, que fundamentalmente todas pertenecían o se pensaban como parte del tronco dorio, ¿no? Lingüístico y étnico-cultural. Primero, Publio, es decir, el procónsul, les contestó con dureza. Les dijo que era antes, cuando todavía eran dueños de sí mismos, cuando debían enviar embajadas a los más potentes en demanda de salvación. Es decir, le tendrían que haber pedido su salvación a través de una deditio, que es lo que esperaban los romanos, no esperar a ser conquistados por la fuerza, es decir, rendirse voluntariamente, y no ahora que ya eran esclavos, de acuerdo con las leyes de la guerra, por lo menos lo que está sosteniendo en su parlamento el procónsul. Además, prosiguió, no era ridículo que ellos, que hacía poco no se habían ni dignado atender a los legados, es decir, a los embajadores que les envió, ahora que habían perdido la libertad, pidieran remitir a algunos a las ciudades amigas para pedir rescate. Con tales palabras, echó a los que habían salido a su encuentro. Pero al día siguiente, congregó a todos los prisioneros y les dijo que los eginetas no merecían piedad y que solo en atención a los griegos restantes les permitía enviar embajadores en busca de rescate, cosa habitual entre los griegos, ¿no? Es decir, quizá acá podamos tener la oposición entre dos tipos de discurso, ¿no? Es decir, el discurso del conquistador romano que entra en el mundo griego, pero al mismo tiempo la conciencia de la existencia de una suerte de opinión pública griega representada por estos griegos restantes a los cuales refiere Sulpicio Galba, que están convencidos, al igual que los eginetas, que la posibilidad de permitir ir a pedir rescate entre parientes, singuenes, es algo que tiene que considerarse dentro de una normativa tácita para regular los conflictos, ¿no? Como una herramienta, si quiere, informal, que permite incrementar la sensación de seguridad en un paisaje político como es el del periodo helenístico y más aún con la entrada de Roma en el Egeo, que se está volviendo más violento y que está generando cambios cada vez más bruscos. Otro ejemplo que tenemos a través de la epigrafía es un caso que ya hemos visitado por otros motivos, ¿no? Pero esto es una inscripción con que registra por escrito un decreto de la ciudad de la Atea, en Fócide, es decir, en Grecia Central, en favor de Estínfalo en Arcadia, que Estínfalo en ese momento pertenece al coinón aqueo, es decir, es parte del Estado federal aqueo. El tiempo es más o menos entre el 189 y 186 a.C., es decir, en algún momento inmediatamente posterior a la derrota del coinón etolio y de Antíoco III en la guerra siria, ¿no? Y bueno, el Atea los elateos habían sido expulsados de su ciudad unos años antes, posiblemente al final de la Segunda Guerra Macedónica, entre el 200 y el 197 a.C., y habían encontrado refugio con los estínfalios, ¿no? Pero simplemente me interesa poner el acento en la primera línea, ¿no? Ustedes tienen este documento para leer en el dossier bibliográfico, ¿no? Pero dice, y debido a la extensión de la bondad, es decir, los motivos son los considerandos de por qué se está haciendo el decreto honorífico en honor de Estínfalo, acorde con nuestro parentesco, Suingeneia, y de acuerdo con el comportamiento que cada uno de ellos exhibió en su propio hogar con total amabilidad a expensas públicas cuando hubo gran escasez de grano en todas partes y nos dieron tanto como se necesitaba. Es decir,
nuevamente, digamos, la recepción de los ateos en Estínfalo responde fundamentalmente a la idea de parentesco común. Y quisiera, sí, cerrar esta primera parte de la clase del encuentro asincrónico de hoy con una, con una inscripción, es parte de una inscripción relativamente amplia de unas 93 líneas, que se encontró recientemente en Teos, acá en Asia Menor, está marcado con rojo, en el año 2017 se encontró y acaba de ser publicada junto con un dossier de otras inscripciones que eh, van un poco trazando la historia de la relación entre estas dos ciudades, entre Teos y Abdera, en la costa de Tracia, en el norte del Egeo. Han sido publicadas por Mustafa Adak y Peter Toneman en una reciente publicación del año 2022. Un libro muy interesante que reconstruye la historia de la relación entre estas dos ciudades, como les decía, y que publica esta nueva inscripción, que está relacionada con los acontecimientos que habían ocurrido en el 170 a.C., cuando Abdera había sido tomada, conquistada y arrasada por el pretor Lucio Hortensio, durante la campaña militar de los romanos y sus aliados contra Perseo de Macedonia, es decir, la Tercera Guerra Macedónica. En los años inmediatamente posteriores a la destrucción y abandono de Abdera, los de Teos, los habitantes de Teos, van a colaborar en la refundación de Abdera y además también van a colaborar con los abderitas en solucionar una serie de cuestiones, conflictos limítrofes que Abdera va a tener con algunos de sus vecinos, fundamentalmente con Maronea, que es otra ciudad que se encuentra aquí también al norte del Egeo, inmediatamente contigua a Abdera. Es una inscripción, toda la inscripción que recoge esas relaciones en ese momento puntual entre Teos y Abdera, es del 165, 164 a.C., según los editores. Y lo interesante es que recoge una historia de parentesco que no se limita a ese momento concreto de lo que es la Tercera Guerra Macedónica y los años siguientes, sino que recoge una historia de parentesco que se remonta a la fundación misma de Abdera y a la refundación de Teo. ¿Por qué? Porque en primer momento Abdera es una de las colonias de Teos en la costa de Tracia, así que en realidad Teos puede ser considerado en algún sentido como la madre patria de Abdera. Pero Teos también va a sufrir una destrucción durante los años en los cuales se produjo la rebelión de los jonios contra el imperio persa aqueménida, ¿no? Entre el año 499 y 494 a.C., que va a ser reprimida de forma bastante violenta, y van a ser en los años posteriores los abderitas los que van a colaborar en la refundación de Teos. Entonces, en algún punto, si Teos es la madre patria de Abdera, Abdera puede hasta cierto punto ser considerada también la madre patria de Teos, ¿no? Y nuevamente Teos vuelve a participar en la reconstrucción de Abdera luego de la Tercera Guerra Macedónica, ¿no? Estos vínculos de Süngeneia, en este caso históricamente comprobados, uno los puede considerar hasta reales y verdaderamente compartidos entre ambas comunidades, nos permiten tener como una pequeña ventana bastante densamente poblada y descripta con acontecimientos que vinculan a ambas comunidades a esta densa red de contactos, de relaciones, de vínculos que existían entre distintas polis del Mediterráneo Oriental y también Mediterráneo Central, como vimos en el caso del Festival de Artemis Leucofriene, y que revelan que dentro de un mundo dominado en términos eh, políticos, militares, incluso podríamos decir económicos, las polis podían encontrar seguridad, podían vincularse y relacionarse y podían, digamos, seguir siendo actores relevantes
e importantes dentro de esa trama política. Pero sobre todo seguían siendo centrales también dentro de lo que era la trama cultural del mundo griego-helenístico, entendido como una verdadera comunidad panhelénica, ¿no? Y la cual todos en buena medida querían participar. Bien, bueno, seguimos luego con el encuentro de la segunda parte ya de las relaciones entre reyes y ciudades.